Muy bien, buenos días. Es una alegría y una bendición para nosotros poder estar aquí. La verdad es que nos sentimos como en casa, estamos en casa. Y como decía, es un privilegio poder compartir la palabra junto a vosotros y esperamos, como decía el pastor Israel, que el Señor pueda ministrar nuestros corazones, traer alegría y gozo a cada uno de nosotros. Y es verdad que a medida que avanzaba la reunión, que íbamos entonando estas canciones, estas verdades que hemos estado cantando, como que el mensaje iba cuajando, ¿no? El que traía de parte del Señor. Y quiero compartir con vosotros algunas de las verdades fundamentales que debemos tener en mente todos los días para precisamente, como se decía, ¿no?, al arrancar la reunión, alabar al Señor, bendecir su nombre todos los días, andar a la luz de su rostro. Esto es lo que queremos. Estamos terminando un periodo de vacaciones, empezamos un nuevo curso, no sabemos lo que va a deparar el tiempo que tenemos por delante, los próximos días, meses, qué valles vamos a tener que atravesar, pero sí hay verdades tocantes al ser de Dios, tocantes a quién es aquel en quien encontramos el verdadero gozo, la satisfacción, el propósito de nuestras vidas que debemos recordarnos todos los días de nuestra vida. Mirad, el pastor John Piper, en una de sus obras, Asombrados por Dios, lo recomiendo, describe algunas de esas verdades fundamentales como indomables, incontenibles, creadoras de futuro. Y no puedo estar más de acuerdo con él, porque eso es lo que genera en nuestro corazón cuando acudimos a la palabra del Señor y topamos con esas verdades que uno se acerca como puede, pero son tan grandes, ¿no? Nos dejan tan asombrados y a la vez crean ese futuro, crean esperanza. El pueblo de Israel se encontraba esclavizado y Jehová escuchó, vio la aflicción, escuchó el clamor y descendió para librarlos. Llamaría a Moisés y Moisés sabemos, ¿y quién soy yo? Y después la pregunta, ¿y si me preguntan por tu nombre? Yo soy. Y vincula su nombre a su ser, ¿verdad? Su bondad, su amor, su santidad, su fidelidad, todas esas verdades que necesitamos recordarnos todos los días de nuestra vida, en el trabajo, en el instituto, en el vecindario, en medio de la congregación. Verdades como oraba Mari Carmen, ¿verdad? Que el Señor ha implantado, ha grabado en nuestro corazón y que están ahí y que nos las recordamos a diario. Como también el propósito para el que hemos sido creados, ¿verdad? Para glorificarle a Él mientras nos deleitamos en Él, adorarle. Esto es lo que queremos. Y una de esas verdades fundamentales también encontramos en el inicio de las Escrituras, ni bien abrimos la palabra, nos encontramos en Génesis 1, en el principio Dios. Así lo dice en la Nueva Versión Internacional. 4 palabras, tan solo 4, que encierran un mundo de verdades en lo tocante al ser de Dios, su eternidad, el ser infinito de Dios, su omnipotencia, su sabiduría, su santidad, que Él es el creador de todas las cosas, visibles, invisibles, que Él las sostiene todas. Verdades, como decía, referentes a su ser, ese Dios Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que desde la eternidad se relacionan entre sí, glorificándose el uno al otro en una relación perfecta, gloriosa, bendita, amorosa. Verdades que sabemos, que conocemos, que abrazamos y en ellas nos deleitamos a diario, ¿no es así? El Dios Trinidad, el Dios feliz, el Dios Macarios. Y quizá alguno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el texto que hoy se va a compartir? Llegaremos a él. Pero hay como introducción ciertas verdades que quiero dejar así, a modo de pincelada, grabadas en
en la mente. Ese Dios feliz nos creó precisamente, como decía, para glorificarle, para que participásemos de esa felicidad, estando en comunión íntima con Él. Y es en ese sentido que en un principio creó al hombre a su imagen, a su semejanza, y lo colocó en un lugar de delicia, ¿verdad? El huerto del Edén, donde el hombre participaba y se deleitaba en esa relación de comunión íntima con el Señor. Perfecta, una armonía perfecta con el Señor, con lo creado, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Todos conocemos la historia. Hasta que la entrada del pecado causó estragos por medio del engaño del diablo. El diablo sabía que el hombre podía participar de esa felicidad perfecta mientras estuviera en comunión con el Señor. Y tuvo entrada el pecado. Y nuestros primeros padres, ¿verdad?, sucumbieron al engaño, a la mentira. Creyeron que el Señor no les había dicho todo para que pudiesen alcanzar la felicidad, como si hubiese algunas cotas más elevadas de libertad que ellos, como si hubiese alguna restricción. Y sucumbieron al engaño del enemigo. La entrada del pecado, sus consecuencias, traería, por supuesto, esas consecuencias tan dañinas, ¿verdad? La muerte espiritual, pasiones desordenadas, todo viene a resquebrajar ese estado inicial en el que el hombre se encontraba. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿entonces qué? ¿Cómo alcanzar la felicidad? Lo he intentado todo. Tanta oferta que hay en el mundo, tantas proclamas que se están lanzando, tanto, y estoy ahí dando vueltas, corriendo de un sitio a otro, sin encontrar nada que satisfaga de una manera verdadera. Gloria al Señor, que ni bien pecaron nuestros primeros padres, que en Génesis 3 encontramos la promesa de un Salvador, aquel en quien habría esa vida abundante, por medio de quien habría salvación, por medio de quien podríamos encontrar y disfrutar del gozo, la satisfacción en todo tiempo, en todo momento. Y en el tiempo que tenemos por delante, a través del texto que voy a leer a continuación, quisiera que viéramos quién es aquel que puede transformar nuestra vida, en quien encontramos la verdadera felicidad, el gozo pleno, y cómo experimentarlo. Y lo haremos acercándonos a Jesús, escuchándole a Él directamente sus palabras pronunciadas en uno de sus sermones. Quisiera que me acompañarais en Mateo 5, versículos del 1 al 4. En ese conocido Sermón del Monte, dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Queremos seguir adorándote, Señor. Queremos hacerlo a través de tu palabra. Señor, en gratitud venimos delante de ti, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, ese grito de júbilo, como orábamos al principio, Señor, por atraernos hacia ti. Y en ese tiempo, Señor, que tenemos por delante, te pedimos que tú hables a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que ministres nuestro corazón. Señor, puede que haya quienes anden perdidos, que quizá te conocen, pero están experimentando cierta tristeza. Señor, ministra su corazón, toca su alma, Señor. Como te pido también, Señor, que pueda ser un tiempo de gracia, de misericordia,
en el que puedas traer salvación, Señor, a aquellos que anden aún en incredulidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, con estas palabras, y Jesús siempre movido, ¿verdad?, con esa compasión que le caracterizaba, arrancó ese conocido, decía, Sermón del Monte. Un sermón único, especial, como sabemos por quién lo pronunció, Dios mismo. El Verbo eterno, el Dios hecho carne. Aquel que pronunciaría un mensaje revestido de autoridad divina, porque Él es Dios. Y un mensaje único también, porque apuntaba directamente al corazón. No iba a andar a fijarse en lo superficial, sino que apuntaría directamente al corazón, de donde surge la verdadera piedad, de donde se puede experimentar el gozo, la satisfacción. Y fijaros que Jesús, al arrancar su mensaje, habla de los bienaventurados. Después, por supuesto, hablaría de la misión, de cuál es el llamado que puede tener el creyente. Hablaría de ser sal, de ser luz en medio de este mundo. Sabemos que estamos llamados a ser sal, luz, en medio de una generación torcida, perversa. Sabemos que se sufren tribulaciones, persecuciones de todo tipo también por causa del nombre del Señor, por defender su nombre. Pero primero, fijaros que describe cómo es aquel que ha experimentado la gracia del Señor. Fijaros que primero, lo primero que Jesús hace es describir cómo es aquel que se ha visto asombrado por la obra del Señor, por el Señor mismo. Cómo es aquel en quien el Espíritu ha obrado de una manera milagrosa, poderosa. Son rasgos distintivos del ciudadano del reino. Y el primero de ellos, fijaros que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Un rasgo que no es precisamente el que venga a defender la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Sabemos cuáles son los parámetros que rigen esta sociedad, qué es lo que esta sociedad, este mundo defiende, promueve con el fin de que podamos ser felices. Y ahí hay todo tipo de mensajes humanistas centrados en que cada uno se conozca a sí mismo, que se trata de alcanzar un mayor conocimiento, se trata de nuestra propia mentalidad, de pensar nosotros en positivo, de hacer o llegar a tener lo que sea mientras no dependamos de nada ni de nadie. Construye, este podría ser un pensamiento, ¿no?, de la sociedad, construye alrededor tuyo aquello que te haga sentir emocionalmente bien. Logra lo que te has propuesto. Se trata de tus éxitos, se trata de tus méritos, se trata de tu fama, tu reconocimiento, tus riquezas, tu nombre en medio de esta sociedad. Encúmbrate hasta lo más alto. Da igual lo que tengas que hacer, a quien tengas que pisar. Se trata de ti. En cuanto a la economía, quizá, ¿verdad? Poder tener lo que uno quiera, cuando quiera, eso es felicidad, dirían algunos. En la cultura del entretenimiento en la que parece que vivimos en el día de hoy, del ocio, tanta oferta del mundo que nos asedia, tanta oferta que promete felicidad, pero no únicamente ahí se dice que se encuentra la felicidad, ¿verdad? ¿Qué hay del matrimonio? La bendición del Señor, por supuesto. ¿Qué hay de los hijos? Y el foco se centra ahí. Lo curioso del caso es que Jesús, cuando arranca el mensaje y Él se dispone a hablar de quiénes son los bienaventurados, quiénes son los gozosos, los satisfechos, en todo momento, en cualquier circunstancia, no habla de nada de lo que este mundo ofrezca. No nos habla de las cosas creadas. No nos habla del hacer para conseguir, sino más bien se trata del ser, de cómo somos. Apunta, como decía antes, al corazón. Y en esas bienaventuranzas no encontramos ningún ofrecimiento del mundo, como decía, porque lo único que nos puede permitir experimentar ese gozo, esa satisfacción plena, verdadera,
sincera, que fluye, ¿no?, del corazón, es la obra transformadora del Espíritu. Y nos dice el Señor Jesús, en primer lugar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que esta sea la primera de las bienaventuranzas, hermanos, no es caprichoso. Es necesario arrancar con ese rasgo distintivo, porque muestra el corazón de aquel que ha rendido su vida al Señor. Muestra el corazón de aquel que ha visto que no podía presentar ningún mérito delante del Señor, que no podía hacer nada para ganarse su favor, que ha sido redargüido de pecado, se ha visto asombrado por la gloria, por la gracia del Señor y ha rendido su vida a sus pies, a su voluntad perfecta. Ha reconocido su señorío, le ha reconocido como Salvador y como Señor de su corazón. Jesús, por si hay alguna duda aquí, no habla de ninguna pobreza en lo material. No está elevando Jesús aquí un cántico a la pobreza voluntaria. No enseñó que el reino perteneciera a aquellos que fuesen pobres en lo material, sin recursos. Si recordamos las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículos 17 y 18, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El mismo Pablo presupone que puede haber aquellos a quienes el Señor bendiga con una determinada economía. La cuestión es: no pongas tu esperanza allí. No hagas un ídolo del dinero, de las riquezas. Que el centro de tu corazón sea aquel que te bendice, el dador de la bendición, el Dios vivo, ese Dios real que gobierna sobre todas las cosas. No tiene nada que ver tampoco con un carácter tímido, un carácter introvertido. Quizá hay algunos que, aparentando cierta timidez, son orgullosos por dentro. Aparentando timidez, han aprendido quizá también un lenguaje de la humildad. Saben qué decir cuando toca, de la forma que toca, buscando quizá un reconocimiento. Quizás se acerca el pastor y te encomienda una determinada labor. No, pastor, yo no soy capaz. Bueno, quizá lo está diciendo con honestidad, pero quizá está buscando que le diga: no, que tú eres capaz, hombre, que tú lo vales. No tiene nada que ver con el carácter natural. Estamos hablando de una condición espiritual que viene implantada por la obra del Espíritu. Así que, ¿de quiénes está hablando Cristo? ¿Qué es lo que Él quiso decir cuando pronunció estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu? Las Escrituras nos ayudarán a avanzar en ese concepto. Mirad lo que dijo el profeta Isaías, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nos habla de una cualidad espiritual, no es natural. Se trata de algo que solo el Espíritu puede producir y que únicamente pueden experimentar aquellos que han sido transformados por la gracia del Señor. Jesús está describiendo a quienes pertenecen a su reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino. Y estos son aquellos a quienes el Espíritu ha glorificado el Hijo en su corazón. Ser pobre en espíritu significa, en primer lugar, haber sentido esa indignidad, esa impotencia delante de la santidad de Dios. Ese sentirse, si me permitís, como nada delante de la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Lo hemos leído: el alto y sublime, el que habita la eternidad, aquel cuyo nombre es el Santo.
sentir que no hay nada en nosotros que pueda merecer su favor, que no hay ninguna obra suficiente que pueda merecer absolutamente nada, que no hay nada que podamos presentar, ningún mérito o currículum. Ver, abrazar que la esperanza está únicamente en Él, en quién es, en su obra, en su sacrificio. La palabra que encontramos en nuestro texto, pobres, en el original, en el griego, es tojos, un término que describe a aquel que carece de lo necesario para la vida. La misma expresión que encontramos en Lucas 16, en esa parábola del rico y Lázaro. En esa parábola la conocemos. Jesús nos presenta dos personajes, ¿verdad? Por un lado tenemos a ese hombre rico, vestido con ropas elegantes, que ofrecía banquetes a diario. Y por otro lado tenemos a ese mendigo, echado a la puerta del rico, lleno de llagas, esperando ansiosamente que cayera algo, alguna migaja para comer. Se nos describe aquí a alguien que está completamente destituido. Fijaros, no solamente de los recursos presentes para la subsistencia del día, sino de cualquier esperanza futura. Si considera su situación, no tiene nada en decir, tengo esperanza para el mañana. Está destituido. No tiene absolutamente nada, carece de lo suficiente, se encuentra en la bancarrota. Por cierto, alguien oraba en ese sentido en esta mañana. Señor, estábamos en bancarrota. Estábamos en bancarrota. Pero en tu gracia viniste, nos asombraste, nos diste la vida, la salvación. Hay una esperanza y un futuro eterno, glorioso, y nos deleitamos en eso y cantamos, alabamos al Señor. Celebramos su nombre. Y eso es lo que nos recordamos a diario, ¿verdad? Esas verdades que decíamos al principio. Conlleva, por tanto, esa pobreza en espíritu, en primer lugar, ese sentimiento de indignidad, de impureza ante el Dios Santo. Sabemos, el pobre en espíritu sabe que no tiene nada que reclamarle a Dios. Escuchas al incrédulo y a veces, sí, movido por esa impiedad, se cree encontrarse en un lugar completamente desubicado. Cree poder reclamarle a Dios, exigirle a Dios. No así el pobre en espíritu. El pobre en espíritu es más bien como aquel publicano que a la hora de orar subió al templo y desde, ¿verdad? Imaginamos la última hilera, tan solo lo que pudo expresar al ver su fealdad fue decir, sé propicio a mí, pecador. Conocemos la parábola, conocemos la enseñanza que hay detrás. Aquel publicano vio la fealdad del pecado, se encomendó a la gracia del Señor, clamó a su nombre y volvió a casa justificado. No así aquel fariseo que tan solo se miraba a sí mismo, a su ombligo, daba gracias por cómo era, miraba al otro por encima del hombro, confiaba en sus obras, en su propia justicia. No volvió en la misma condición que aquel publicano. Y en realidad todo hombre, por naturaleza, nace en esa condición, como ese publicano. Todos, absolutamente todos, nacemos en una condición miserable, necesitados de la gracia, de la misericordia del Señor. Pero no todos lo saben. No todos lo saben. Y esta es la diferencia. Y escuché a alguien decir en una ocasión que alguien esté afectado de una enfermedad mortal. Alguien a quien quizá le queden pocos meses de vida y no lo sepa. Padece una enfermedad mortal, no tiene dolor, es algo asintomático. Y sin embargo el tipo aún se enorgullece de su estado de salud. Y le quedan pocos días.
quizá pocos meses. Muchos creen que no tienen necesidad de nada y tienen necesidad de todo. En el mensaje a las 7 iglesias, el Señor, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea, dice, es estremecedor ese versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dicho en otras palabras, estás en problemas, estás en serios problemas, estás profundamente tocado y estás enorgullecido, crees estar en plena felicidad por lo que sea que crees que tienes, por tu capacidad, tus bienes, tus riquezas, todo lo que sea que te rodea. Pero fijaros, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Si vieras la condición en la que estás, no estarías tan tranquilo. Vendrías corriendo al trono de la gracia clamando por misericordia. El pobre en espíritu, sin embargo, es consciente de que no hay mérito en sí, que no hay nada de lo que se pueda gloriar en sí mismo. Así que, en primer lugar, la pobreza en espíritu implica ese sentir de indignidad, de impureza delante del santo. En segundo lugar, implica sentir que la confianza, la seguridad, está puesta únicamente en el Dios vivo y verdadero. El pobre en espíritu sabe que lo que podamos hacer, lo que sea que Dios nos haya encomendado, allí donde sea que nos haya puesto, toda capacidad viene de Él. Que no somos los autosuficientes, sino que necesitamos del Señor, que es Él quien nos capacita. Tantos ejemplos que podríamos considerar que encontramos en las Escrituras, pero no nos detendremos en cada uno de ellos porque no tendríamos tiempo. Pero consideremos al apóstol Pablo, con todas sus habilidades, con todo su currículum. Se presentó a la iglesia de Corinto, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Para él todo había cambiado en aquel encuentro con el Señor, camino a Damasco. Todo, absolutamente todo. Y en su obra de evangelización dijo, ¿quién es suficiente? Insuficiente porque era pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu significa una ausencia total de orgullo y seguridad en nosotros mismos. No trata de nosotros, de lo que nosotros podamos llegar a merecer o que en nosotros haya suficiencia, sino lo que el Señor produce en nosotros. No se trata de nuestros orígenes, no se trata del lugar en el que naciéramos, si lo hicimos en el seno de una familia cristiana o no, si la educación, los estudios universitarios, tu lugar de trabajo, la economía. No se trata de eso, se trata del Señor. Pablo lo tuvo todo por basura, comparándolo con la excelencia del conocimiento de Él. Así que mientras el mensaje del mundo siga insistiendo y promoviendo la autoconfianza, la seguridad en aquello que hagamos, lo que sea que tengamos que hacer para estar bien con nosotros mismos, en ese deleite, en lo emocional, Cristo dice, felices aquellos que carecen de justicia propia, aquellos que han visto su corrupción, que han sido redargüidos de pecado, que han visto su condición a la luz de la santidad de Dios. Ser pobre en espíritu conlleva ese despojarnos de toda seguridad en nosotros mismos, despojarnos de esta autosuficiencia y depositar en Él toda nuestra confianza. Elevar hacia Él nuestra mirada, dirigir hacia Él nuestro corazón, someternos a Él de una manera voluntaria, gozosa, alegre. A veces meteremos la pata, pero estamos ahí. Queremos andar siguiéndole a Él. Ser pobre en espíritu implica tenerlo a Él como el todo en nosotros, renunciando voluntariamente a fijar la identidad, la razón de ser, la esperanza en aquello que nos rodea, lo cual me lleva
a compartir con vosotros una segunda dimensión de esa pobreza en espíritu. Y en ese sentido, siendo honesto, quiero seguir parte de la lectura que hicimos en su día en la congregación. También, no sé si fue con los jóvenes en un retiro que tuvimos hace poco, de la obra de A.W. Tozer sobre la búsqueda de Dios, donde él habla de la bienaventuranza de no poseer nada. Una renuncia voluntaria, no una pobreza material voluntaria. No habla de despojarse de todo lo material, sino de una renuncia en el corazón. Es por eso que intencionalmente al principio del mensaje he querido empezar haciendo referencia a esa verdad fundamental, como decíamos, acerca de la eternidad de Dios, el ser de Dios, la felicidad, ese Dios Macarios, que Él es el creador, que Él es quien nos da todas las cosas y todo lo que el pecado trajo consigo. Porque inicialmente, y lo que debemos considerar es que en el corazón del hombre hay un sitio que debiera estar ocupado únicamente por Dios. Las demás cosas, todas las demás bendiciones que el Señor nos pueda dar, girarían en todo caso alrededor, pero hay un lugar único que solo Él puede ocupar. Un primer lugar, el lugar más central, es para Él. Las cosas, dice ese autor, las ofertas, las apariencias del mundo, placeres que quizá te prometan mucho, jamás pueden ocupar ese primer lugar. Te prometerán mucho, pero no te van a satisfacer. No vas a encontrar en esas cosas la esperanza, la razón de ser, tu identidad, la esperanza, nada de todo eso. Ahí no vas a encontrar el gozo verdadero. Y todo infortunio comenzó cuando Dios fue sacado, dice, del santuario y las cosas ocuparon su lugar. Ocurrió en el Edén y ocurre también en el día de hoy. Por eso el hombre no tiene paz. Por eso en ocasiones la ansiedad empieza a invadir el corazón, a desequilibrar nuestros pasos, porque Dios no está en el trono. Porque hemos dejado que las cosas ocuparan un lugar inapropiado. Avanzar, querer abarcar más, codiciar con una fiera y desordenada pasión. Eso es lo que hay en ocasiones en los corazones. Leí, me hizo gracia y pensé, qué verdad. Dice, los términos mí y mío expresan mejor que nada, sin que haga falta un tratado de teología, cuál es la condición del ser humano. La pobreza en espíritu es una condición espiritual que presenta a aquel, como he dicho, que ha sido redarguido de pecado, que ha reconocido el señorío de Cristo, que se ha presentado ante el trono de la gracia, sabiendo que no tiene nada que ofrecer, ningún mérito en sí mismo. Y ha reconocido también que Dios es el todo y que debe ocupar un primer, único y lugar central en nuestro corazón. ¿Os acordáis de la historia de Abraham y de Isaac? Porque ahí encontramos el corazón de un bienaventurado. Conocemos la historia, ¿no es así? Abraham y Sara no eran precisamente dos jovencitos cuando tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Y aquel niño pronto se convertiría en el deleite de su padre. Desde el primer momento, quizá en que Abraham cogería a su hijo, como aquellos que hemos sido padres lo hemos experimentado, sabemos qué vínculo se genera, ¿no es así? Aquel niño además representaba tantas cosas, representaba tanto de aquello que Abraham reverenciaba, las promesas de Dios, los pactos,
las esperanzas, sueños acariciados durante años. El niño iría creciendo y también así el vínculo padre-hijo se iría estrechando cada vez más, se iría ligando. Y esa estrecha relación en cierta ocasión podría llegar a ser peligrosa. Y ahí vino la prueba. Sabemos lo que aconteció. Dios intervino y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora ponte en la escena. ¿Qué pensaría Abraham? ¿Qué pensaría? Esas palabras le quitarían el sueño. ¿No es así? Sacrificar a su hijo, sacrificar a su único hijo, una prueba realmente como pocas. Una prueba realmente como pocas, aquella en la que se encontraría Abraham. Pero llegado el momento no fallaría. Iba a tomar una decisión y se dispuso a hacer lo que Dios le pedía. Y así Abraham se dirigió a ese lugar, a tierra de Moriah, al monte que Dios le diría. Y la historia es conocida, ¿verdad? Tomaría el cuchillo y cuando ya lo tendría, sabemos lo que aconteció. Se apareció el ángel de Jehová y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. La intención de Dios no era arrebatarle a aquel muchacho, ni siquiera hacerle el más mínimo rasguño. Pero lo que sí quería es que ese niño, Isaac, no ocupara el lugar que le correspondía a Dios. Quien debía reinar en el corazón de Abraham, quien debe reinar en nuestro corazón es Dios. El creador, el dador, el sustentador, el que da vida, el que está por encima de todas las cosas, el alto y sublime, como hemos leído antes. Entonces se abren los cielos y se oye una voz que decía: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En aquel momento Abraham era un hombre completamente rendido a Dios, sin que, como dice Tozer, nada pudiera llamar suyo. Ahora, si lo piensas, Abraham tenía esposa, tenía hijo, tenía bienes, tenía recursos, tendría amigos. ¿Cómo que nada podía llamar suyo? Tenía de todo, pero nada era suyo. Este es el punto. Era una renuncia voluntaria. No era un mí mío, algo que caracteriza, que es propio, que deriva del pecado, sino que estas palabras empezaron a tener un significado para Abraham. Podía haber mucho alrededor de él. Podía disfrutar de muchísimas bendiciones. Personas, bienes, posesiones de todo tipo a su alrededor, a su alcance, pero nada de todo aquello ocupaba un lugar inapropiado en su corazón. Su vida no giraba alrededor de su esposa, sus hijos, sus bienes. El centro era Dios. Apegarnos, aferrarnos, buscar nuestra razón de ser, nuestra felicidad en lo que sea que haya a nuestro alrededor, a nuestro alcance, es un sinsentido, es una locura. Te lleva a dar pasos de ciego. Y no estoy hablando de una historia tan lejana. Estamos considerando el ejemplo de Abraham. Pero creo poder afirmar que todos aquí, quienes más, quienes menos, hemos luchado con esa realidad.
que hemos depositado en ciertas ocasiones nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra identidad en el matrimonio, los hijos, la economía, el trabajo, el placer, oye, el ministerio mismo. Hemos perdido el punto de vista. Nos hemos fijado en la bendición cuando deberíamos elevar la mirada a quien da esa bendición. ¿Nunca lo has experimentado? ¿Nunca has experimentado ese tipo de temor a perder lo que sea? Ponle tú misma el nombre. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mis circunstancias? ¿Qué será de mi felicidad? ¿Alguna cosa? Y dentro de cosa podemos hablar también ahí de personas que parece hacerte feliz. ¿Nunca lo has experimentado? ¿Qué hay de esos afanes, de esos anhelos? ¿No has experimentado ese deseo de conseguir aquello que parece que te va a dar lo que más necesitas, lo que te va a dar la felicidad? Y cuando llega, y quizá el Señor te permite que llegues a disfrutar de eso y ya está, ya dura un suspiro. Y tienes que correr a por otra cosa. Y nada satisface y vas corriendo de un sitio a otro. Relaciones, seres queridos, familia, esposo, esposa, hijos, como decía. Puede que aquí haya más de uno, de una, que haya ubicado cierta persona o las circunstancias o lo que sea a lo que su corazón esté apegado en un lugar que no corresponde. Esas personas, esas circunstancias, esos bienes no pueden ser nuestro tesoro, el principal tesoro, lo más preciado. Claro, son una bendición. El Señor nos colma de bendiciones, pero Él debe ocupar el primer lugar. Piensa en la historia de Abraham y piensa en la satisfacción que él experimentó cuando entregó al Señor absolutamente todo. Te invito a hacer lo mismo, a entregarle todo. Que Él sea el Señor, que Él ocupe ese lugar que solo a Él le corresponde. Entrega tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ahora, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que os deshagáis de ellos, ¿eh? Disfruta de la bendición, pero que Él sea el Señor en todas esas cosas. Nuestras amistades, relaciones, trabajos, economía. Ahí podrás disfrutar de esa vida de adoración. Ahora, de manera muy rápida, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. A renglón seguido dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sienten y experimentan esa pobreza. Cuando los ojos son abiertos, cuando tú te das con la realidad que hay en tu corazón, cuando tú te puedes arrepentir delante del Señor, cuando tu corazón es cambiado, transformado, puedes venir delante del trono de la gracia y Señor, me arrepiento y Él perdona, todo cambia. Cuando los ojos son abiertos, cuando uno es convencido de pecado, viéndose delante del Señor, del alto y sublime como es, del santo, reconociendo su indignidad, reconociendo su incapacidad, asumiendo que no hay mérito alguno, cuando uno pierde su confianza en eso, en sus propias obras, en su propia justicia y deposita su esperanza, su confianza en el Salvador,
ahí hay un sentir muy concreto. Ahí hay un sentir muy concreto en el corazón. Una especie de llanto, ¿verdad? Como aquí nos dice el Señor Jesús. Si es así, estás reaccionando. Alégrate. Alégrate porque estás reaccionando a la palabra del Señor. El llanto es consecuencia lógica a sentir la pobreza. Al ver, reconocer la indignidad, al ver, reconocer que quizás se había depositado la confianza y la esperanza en quien fuera o en lo que fuera en vez de en el Señor. Si hay ese sentir y a eso sigue un llanto en el corazón, alégrate, porque dice el Señor que vas a ser consolado. Recibirás consolación. ¿Consolación por qué? Porque sabemos que en Él hay perdón. Que en Él hay perdón. La culpa es removida. Hay libertad, hay verdadera libertad. Y no solo eso, hay una esperanza futura. Porque en Él es quien tenemos una esperanza. Así que concluyo con el mensaje. Hay personas aquí que ya han experimentado, ¿verdad?, la gracia salvífica del Señor. Personas que ya rindieron en su día su vida al Señor. Reconocieron que es en Él el único en quien hay salvación. Que es en Él el único en quien hay la satisfacción verdadera. Alégrate, alégrate, gózate en eso. Hay mucha felicidad ahí. Pero pudiera ser que en un último tiempo hayas estado descansando en tu propia capacidad, en lo que hubieses podido alcanzar, que hayas tratado o quizá involuntariamente hayas encontrado, aunque de manera temporal, la satisfacción en lo que fuera que te rodeara y perdieras de vista y el Señor haya dejado de ocupar ese lugar único, como decía, que solo a Él le corresponde. Arrepiéntete, recibe esa consolación de la que habla el Señor, recibe el perdón que hay en Cristo, confía, descansa en Él. Pero puede también que haya personas aquí que no hayan depositado su fe en el Señor, que estén aquí andando, sí, perdidas, pensando que quizá lo tienen todo o que tienen más o menos lo suficiente, que son más o menos felices. Mira, la felicidad que tú contemplas no es la verdadera, no es la que el Señor promete. Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Necesitas depositar tu fe en su obra, en su vida, en su muerte, en ese sacrificio sustitutivo, en su resurrección. Hay personas que siguen dando la espalda en su incredulidad al Creador, al Santo. La risa, el deseo, el placer que te parezca que estás experimentando hoy es temporal. Es temporal. Hay una eternidad por delante. Es una realidad también que debes ver, que debes considerar. Hay una eternidad por delante. Y a menos que tu confianza, tu fe esté depositada en el Señor, lo lamentarás eternamente. Así que te invito a esa renuncia. Te invito a esa renuncia a la autosuficiencia, a la capacidad en uno mismo, al ganarse con unos méritos, las obras, el buscar la felicidad en lo que sea, en quien sea que tengas alrededor. Entrégate a Él. Recuerda Filipenses 2, versículo 6 en adelante, hablándonos del Señor Jesús. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta de que renuncia? Te invito a depositar tu fe, tu confianza en el Señor. Oramos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva, es eficaz, Señor. Tú nos hablas a través de ella, Señor. Tú disciernes los pensamientos, Señor, las motivaciones que hay en lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Y ahora te pido, Señor, que en tu gracia, tu misericordia, en tu potencia, Señor, vengas obrando en los corazones de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes la situación, la condición en la que está cada uno. Hay personas, Señor, que en su día ya depositaron su fe en ti. Nos alegramos por ello, te bendecimos por tu obra, Señor. Sigue renovando sus fuerzas. Y, Señor, si hay personas que ya están en ti, pero por el motivo que sea, Señor, por las circunstancias que sea que hayan atravesado, han perdido de vista cuál es el foco. Han perdido de vista, Señor, que tú eres el centro, que hay un lugar único en el corazón que te corresponde únicamente a ti, al Creador, al autor de la vida, al dador de las bendiciones, y no a las cosas creadas, Señor. Trae arrepentimiento, que puedan acudir, como decíamos, confiadamente al trono de la gracia, recibir perdón, ser consolados, Señor. Y levantándose, Señor, avanzar en esa carrera, Señor, que hay por delante, puestos los ojos en ti. Y te pido también, Señor, por aquellos que puedan estar hoy aquí, Señor, andando en incredulidad, Señor, dándote la espalda. Obra, Señor, en ellos, que tu Espíritu irrumpa, Señor, poderosa y milagrosamente en su corazón, Señor. Que el Hijo sea glorificado en sus corazones por el Espíritu. Que reconozcan que solo en Él hay salvación, que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el que hay salvación. Cristo Jesús. Que es en Él en el que hay el gozo, la satisfacción verdadera, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación, Señor. Te pido que tú la bendigas, Señor, y que sigan alabando tu nombre, Señor, andando a la luz de tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.